Y me da mucho gusto saludar a Mía Perdomo, CEO de Aequales. ¿Cómo estás, Mía? Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por este espacio. Oye, tú nos saludas desde Colombia y ustedes en Aequales, ¿por qué no nos platicas primero qué son? Porque traen un estudio interesante acerca de inequidad laboral y cómo ha afectado en el COVID-19. Pero primero platícanos qué es ustedes, Aequales, qué son como firma. Adecuales es una organización que brinda herramientas para el cierre de brechas de género en Latinoamérica. Tenemos operaciones en Perú, Colombia y México y medimos las condiciones de equidad de género en las empresas y proveemos herramientas para que las organizaciones sepan cómo cerrarlas. ¿Por qué tienen operaciones en estas tres naciones? ¿Dónde es que nace la organización? La organización nace en Perú y en Colombia hace 6 años y desde hace 2 años estamos en México. Sin embargo, el ranking par, la medición, la hacemos en toda Latinoamérica. ¿Y cómo es que hacen este esfuerzo en toda Latinoamérica? ¿Cómo analizan a las empresas? ¿Cómo es que tienen este proceso por el cual han pues tenido estos resultados que son interesantes acerca de inequidad laboral en toda América Latina? Pues te cuento, Juan Carlos, hace 6 años nos dimos cuenta que no había cifras que nos dijeran cómo estaban las organizaciones latinoamericanas en equidad de género y al ser una empresa de consultoría considerábamos que teníamos que tener la evidencia para hacer las cosas bien. Entonces lanzamos el ranking PAR, que es un cuestionario online que tiene 4 categorías y mide desde flexibilidad laboral hasta cuántos hombres y mujeres hay en la jerarquía, hasta la brecha salarial. Y esto nos indica cómo están las organizaciones y podemos compararlas entre ellas y que ellas mismas vayan comparándose con ellas mismas a lo largo del tiempo. Es la única medición de su tipo en Latinoamérica. Ahora, antes de que nos des cualquier tipo de cifra, creo que es importante abordar esto como cuestión global. ¿Cómo está la inequidad laboral en toda Latinoamérica? ¿Se han visto avances en los últimos 6 años que ustedes han hecho este tipo de estudios? Sí, afortunadamente sí se han visto avances. Honestamente, antes de que Adecuales pusiera el tema sobre la agenda, no se hablaba mucho del tema de equidad de género corporativa. Hoy en día nos damos cuenta que las organizaciones están mejorando todos los años en el ranking. Entonces, por lo menos podemos decir que el ranking les enseña y sabemos que las organizaciones ya saben cuáles son las variables que tienen que tener en cuenta para cerrar las brechas de género y cada año vemos cómo sí están mejorando en sus prácticas de flexibilidad y en el número de mujeres que están ascendiendo a posiciones de liderazgo. Por supuesto, es un avance lento, pero sí vemos que las organizaciones están aprendiendo. Eso es una parte importante y esto que mencionas es esencial. El hecho de que haya mujeres que elevan a puestos directivos y que tienen esta parte de carreras construidas dentro de las empresas es muy importante y a ratos no lo vemos. Y si bien hay historias de Mari Barras en el mundo y gente que se ha dedicado mucho dentro de una empresa, en este caso General Motors, siguiendo con el ejemplo de Mari Barra, es una empresa global, pero en Latinoamérica es complicado observar este tipo de cosas. ¿Cómo es que han visto esta situación y precisamente cuántas ejecutivas mujeres hay en puestos directivos? ¿Cuáles son los datos que les han arrojado estos estudios que han hecho en los últimos años? Pues mira, primero te quiero dar un ejemplo muy puntual y es, no hay que ir tan lejos. En México tenemos a Claudia Jáñez, que es la CEO para Latinoamérica de DuPont, que es una mujer que además dirige el Consejo Uh de -huh. Empresas Americanas en México. Ella creo que es un referente muy importante para las mujeres mexicanas, pero sí, tienes razón, en términos de cifras todavía nos falta mucho. En México tenemos 20% de mujeres en los consejos de administración y 25% de mujeres en primer nivel entendido como CEOs o como comités directivos. Y esto está todavía un 10% por debajo de las cifras que tenemos en Colombia. Entonces, en Latinoamérica, todavía nos falta mucho, pero además en México en particular el camino es un poquito más largo. Sí, es interesante porque al ser una potencia latinoamericana, interesantemente en equidad de género están un poquito más atrás y tenemos que hacer un esfuerzo más grande y por eso el ranking par es tan importante. El año pasado medimos 80 empresas y este año la convocatoria sigue abierta y esperamos que muchas más organizaciones se sumen para saber cómo están en equidad de género y para seguir aprendiendo. Dato interesante este que dices acerca de Claudia Jáñez, obviamente aquí la hemos entrevistado varias veces, pero que en México se recorre un camino más largo. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que tiene que enfrentarse una mujer que quiere llegar a un puesto directivo en nuestro país? O bueno, en México en este caso. Sí,
Pues como te decía, en Latinoamérica en general es difícil que una mujer llegue a una posición de liderazgo y en México es un poquito más difícil. Lo que nos muestran todas las cifras del ranking PAR, que son 67 preguntas, es que en todas en México las cifras son más bajitas. Y la razón, bueno, las razones pueden ser varias. Yo creo que es un tema cultural muy fuerte y que por eso no basta con que tengamos algunas políticas y lineamientos. Tenemos que tener una conversación como sociedad en México sobre cuáles son los estereotipos de género que existen y por qué tenemos estas barreras las mujeres para llegar a posiciones de liderazgo. Te voy a dar un ejemplo. Es considerado tradicionalmente que el liderazgo masculino es el liderazgo que vale la pena. ¿Cuál es ese liderazgo? Un liderazgo a partir de la firmeza, un liderazgo que está acostumbrado a tener control, a que las decisiones no son cuestionadas. El liderazgo tradicionalmente femenino es diferente y no estoy diciendo que obvio los hombres y las mujeres lideren siempre de la misma manera, por supuesto que no, pero mi punto es que cuando vemos a una mujer no esperamos que ella lo haga de la misma manera por estereotipos de género. Entonces, además de tener políticas y lineamientos, tenemos que tener una conversación sobre cómo estamos construyéndonos como hombres y mujeres para que esto repercuta en el ámbito laboral. Oye, y dentro de de estas encuestas, ¿cuáles son los mayores problemas? Los problemas reales que han destacado a raíz de las preguntas que ustedes hacen a empresas. Mira, el problema más grande es el tema de flexibilidad laboral. Para una mujer, para que pueda compatibilizar su vida familiar con su vida laboral, es muy complicado. Esto no es una noticia para nadie. Lo que pasa es que esto en México se acentúa porque el rol que se le ha asignado a la mujer como madre es más fuerte. O sea, es más fácil ver a las mujeres trabajando y buscando ayuda para que cuiden a sus hijos en otros países. Pero en México la responsabilidad que tienen las mujeres es más fuerte y la sociedad las mira con más recelo si no están cuidando a sus hijos. Entonces es más difícil para ellas tomar la decisión de continuar en su carrera profesional a la hora de tener hijos. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Las organizaciones implementan un montón de medidas de flexibilidad laboral para que ellas no tengan que escoger, por ejemplo, horarios flexibles, la posibilidad de trabajo remoto, la licencia de maternidad, pero ojo a esto, la licencia de paternidad, que es súper importante a la hora de que una mujer llegue a una posición de liderazgo y es algo que tampoco es fácilmente visto en México, que los hombres decidan tomarse más tiempo para estar con sus hijos. Eso no es tan común y eso haría la diferencia. El hecho de que un hombre también decida estar más tiempo con sus hijos haría la diferencia. Es un dato Exacto. interesante y es bueno compartirlo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Ahora, ¿cuáles son los retos que has visto o que han visto a manera de Latinoamérica, en toda la región? Ya no solamente enfocándonos en México, a qué se enfrenta una mujer en general? Mira, para mí los dos problemas más grandes hoy en Latinoamérica son dos conversaciones que no hemos tenido del todo. La primera es la conversación de metas o cuotas. Este es un tema súper controversial, pero es la única manera, porque la equidad de género no se logra de manera natural. Uno ya sabe que si no hacemos nada, nos va a tomar 200 años cerrar las brechas de género, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. Eh, pero en cambio, si decidimos tener metas y cuotas, esto nos va a llevar de una manera más rápida. Y quiero dejar algo muy claro, las metas y cuotas no significan que las mujeres están ahí por ser mujeres, para nada. Significa que uno elige que haya un cargo que es súper difícil de llenar y que ese cargo lo va a llenar con una mujer que va a pasar por un proceso de selección súper estricto con todas las capacidades para poder llegar hacia allá. Eso es lo primero. Mía, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero de verdad, impresionantes los datos, un insight muy interesante acerca de lo que sucede con las mujeres en México, en Latinoamérica. Muchas gracias, te vamos a estar buscando en el futuro para seguir platicando de este tema. Gracias, Juan Carlos. Ella fue Mía Perdomo, CEO de